Bueno, jornada de lunes, como todos los lunes, los bomberos voluntarios de Santa Teresita presentes en el noticiero. Y estos días que tanto frío hace, recién charlábamos con Pipo, hola ¿Qué Pipo, tal? ¿Cómo perdón, estás? que el lunes pasado hablamos de los alertas meteorológicos, y pareciera que es a propósito, tuvimos un tormentón el fin de semana, durante el transcurso de la semana, y hubo alertas meteorológicos. Bueno, esperemos que en este caso no se Sí, cumpla, esperemos que sirva para pero, prevenir. claro, pero va a ser mucho frío para esta semana, ya de hecho lo estamos sintiendo, han caído lindas heladas. Lo cierto es que todos intentamos calefaccionar el hogar, estar un poquito más calentitos es uno de los grandes objetivos cuando llegamos a casa. El tema es que a veces lo hacemos y tenemos algunos riesgos, cosas que por ahí parecen muy tontas, pero que son peligrosas. A mí se me ocurre, siempre digo, lo del tema de la alfombra cerca de la chimenea, porque una chispa puede provocar un gran incendio y que terminemos mal. Hoy vamos a hablar del monóxido de carbono, de la inhalación de monóxido de carbono. ¿Qué hacemos si vemos Claro. que en casa o la casa ajena o donde sea empieza a haber humo? ¿Cómo actuamos? ¿Qué Bien. tenemos que hacer, Pipo? Bueno, lo importante es saber que las intoxicaciones con monóxido de carbono es una de las causas más frecuentes, ¿sí? De muerte. Sí, Entonces, y más en esta época, ¿sí? Que estamos entrando en la etapa invernal. La mayoría de estos casos, ¿sí? Tienen que ver con artefactos que están funcionando mal o sus conductos de ventilación no están tirándola el gas, sí. ¿sí? El monóxido que se genera a partir de una combustión incompleta, no lo están tirando hacia afuera, sino que lo están dejando dentro de los ambientes. Lo que tenemos que saber es que para que un gas pueda combustionar, tiene que tener oxígeno. Si esa cantidad de oxígeno no es la suficiente, se genera una combustión incompleta, que es lo que va a generar ese monóxido de carbono, que es el que nos termina intoxicando, incluso llegando a provocarnos la muerte. Te hago Sí. una preguntonta. No necesariamente tiene que ser, digamos, de color oscuro. Uno a veces lo puede percibir con el simple olor. Cuando falta el oxígeno en un hogar, uno lo siente, lo percibe cuando entra por ahí. Mira, lamentablemente estos gases, Sí, ¿sí? No son inoloros. eso. Entonces, Está bien. eso es lo difícil de poder percibir su presencia. Pero sí podemos darnos cuenta en algunos detalles puntuales que tienen que ver a la llama que está ardiendo en una estufa, Sí, en una hornalla, y tiene que ver con su coloración. Si el color de la llama no es azul, que es el color normal de la combustión normal, sí. ¿sí? Si es amarillenta o anaranjada, significa que ese artefacto no está realizando una combustión correcta Bien. y está generando monóxido de carbono. Otra de las formas de darse cuenta es la aparición de tizne o de manchas en los artefactos, ¿sí? En los utensilios de cocina o en los conductos de aireación Okay. de esos artefactos. Si aparece ese tizne significa que ese artefacto está combustionando mal, está tirando monóxido de carbono que por lo general queda dentro del ambiente. Bien. Lo que nosotros recomendamos a la población es algunas cuestiones que tienen que ver primero con las instalaciones, que es realizar, ¿sí? Una revisión anual de las instalaciones Sí. por un gasista matriculado y que esas instalaciones queden como el gasista las puso, No tocar. ¿no? Tal cual, no Bien. cambiar luego de esa revisión el lugar de las instalaciones. Lo otro importante es controlar que las salidas de los gases al exterior no estén No esté tapado. obstruidas. Muchas veces, ya sea por algunos nidos de pájaros o porque la gente en época de frío dice no, voy a tapar la rejillita de la cocina con un trapo, y en realidad esa ventilación tiene una razón de ser, que es para que el aire pueda haber una renovación de aire en el ambiente y que no se junte el monóxido de carbono, que es lo que nos termina intoxicando. Bien. Otra de las cuestiones importantes es que luego de hacer una tarea de mantenimiento o de pintura, voy a reacomodar los conductos de ventilación que fueron quizás movidos para poder realizar esa tarea para que queden en la posición correcta, es decir, que tiren los gases hacia el exterior. Bien. Otra de las cuestiones importantes es comprar, que parece obvia, pero a veces no es tan obvia, comprar artefactos que estén aprobados por el ente regulador del gas. Por algo ¿eh? así.
Y que esos artefactos sean colocados en los lugares para los cuales fueron construidos. Es decir, yo tengo que saber que ni en dormitorios ni en los baños debo colocar artefactos que no sean de tiro balanceado. Más del 70% de la gente que sufre un accidente con monóxido de carbono tiene que ver con calefones ubicados en lugares donde no iban. Sí. Por eso es importante en dormitorios y baños artefactos de tiro balanceado, que tiren sus gases hacia el exterior. Digamos, la querona en la pieza, no. No va, no. Bueno, lo que decíamos antes, verificar periódicamente que cómo combustionan los artefactos, ¿sí? Que la llama sea siempre azul. Si no es azul, como lo decíamos, es amarilla o naranja, voy a dejar ese artefacto de lado, no lo voy a usar y lo voy a hacer revisar por un gasista. Sí. ¿Sí? Y también voy a hacer revisar los conductos, porque quizás el artefacto está funcionando bien, pero si el conducto tira el monóxido de carbono adentro, claro, es lo mismo, va ocupando el lugar del oxígeno. Está bien. También es importante esto, y que tiene referencia, es dejar siempre algo abierto, una ventanita abierta, ¿sí? Aunque a veces sí, no, pero me entra frío, esa endijita abierta puede ser lo que me termine salvando la vida al momento de que se junte monóxido de carbono. Y tener en cuenta que los artefactos son construidos con un fin. Es decir, no voy a usar un horno, ¿sí? Para calefaccionar la cocina. No solamente porque los gases de esa combustión van a quedar dentro del ambiente en donde está encendido, sino que a su vez va a generar un costo mucho mayor. Claro, sí. En el uso, porque el horno no fue construido para calefaccionar, sino que fue construido para cocinar. Por eso lo importante es utilizar los artefactos en los lugares y para los usos que fueron concebidos. Okay. Lo otro importante, y esto también tiene que ver con la generación de un posible incendio, que es no utilizar los artefactos de calefacción para secar, por ejemplo, ropa en esta época invernal, porque muchas veces ese calor, ¿sí? Que toman las prendas es lo que después termina generando un incendio, que muchas son las veces que hemos tenido que ir a socorrer a alguien que se generó un incendio a partir de una ropa que estaba colgada frente a una estufa. Otra cuestión importante tiene que ver con que si la gente tiene alguna duda o alguna consulta, del otro lado del reverso de la boleta vamos a encontrar números que son números de emergencia o números de consulta que tienen que ver con el uso de las instalaciones de gas. Por eso es importante también tenerlo siempre a mano, como para que la gente pueda de esta manera evacuar sus dudas. Está bien. Y Pipo, ¿qué pasa si cometemos alguno de estos errores que vos nombrabas recién o de repente, bueno, yo decía recién la querona porque se me ocurre que muchas veces esto por ahí pasa con quienes no tienen gas natural. Dejamos ese tipo de artefactos prendidos toda la noche, sea en el comedor, no lo permita Dios en la habitación, por favor, pero ¿qué pasa si empezamos, cómo notamos o cómo podemos llegar a sentir nosotros cuáles son los síntomas de que estamos inhalando monóxido de carbono? ¿Qué se siente? Por lo general hay un decaimiento general, ¿sí? Primero, como que uno está cansado, tiene sensaciones de vómito, ¿sí? Un adormecimiento, porque lo que sucede es que el monóxido de carbono nos va durmiendo. Duerme, ¿sí? bien. Y ahí llega un momento en el que al carecer del oxígeno, ¿sí? Terminamos en una situación que no tiene retroceso. Por eso, algunas de las cuestiones importantes. Primero, no utilizar ese tipo de elementos para calefaccionarnos. Y en el caso de que eso suceda, voy a tratar de ventilar los ambientes, ¿sí? Rápidamente para que entre el aire, si yo siento que tengo esa sensación, ¿sí? Siempre dejar una endija, ¿sí? De una ventana o una puerta abierta como para que el aire pueda correr. Y vuelvo a decirte, siempre ante una situación de descompensación de cualquier persona, voy a llamar primero a los servicios de emergencia. Servicio de salud, 107, bomberos, el 100. Lo mejor para esto es la prevención, ¿sí? Sabemos que hay gente que quizás no puede comprarse el último calefactor, pero teniendo en cuenta algunas cuestiones nos vamos a dar cuenta que es mucho más económico utilizar
un elemento que fue creado para ese fin y no tener que después sufrirlo con algún accidente. Última pregunta que te hago. ¿Los aparatos que calefaccionan mediante electricidad también provocan monóxido de carbono? No, porque eso se utiliza, es otro el sistema que utilizan. En realidad el monóxido de carbono se genera a partir de la combustión del gas. Ok, pero de todas maneras, ¿también quitan el oxígeno? O sea, ¿no es bueno tampoco poner, por ejemplo, un caloventor en la pieza y dormirse con el caloventor prendido? Mira, la verdad que yo no sé cómo funcionan con respecto al oxígeno. Es algo que lo voy a averiguar para la clase que viene. Ahí está. Pero sí te diría que si uno se va a dormir con un artefacto de calefacción toda la noche, no es recomendable, porque durante la noche, como hablábamos, y que va a ser nuestro próximo tema, el riesgo eléctrico en el hogar. ¿Sí? Si yo dejo un elemento que está prendido toda la noche, 6-7 horas, ¿sí? enchufado, puede generar algún tipo de cortocircuito. Ok, listo. Bueno, y entonces, riesgo eléctrico para el próximo lunes, ya voy a ir chusmeando preguntas. Bien. Pipo, 1.000.000 de gracias, no, gracias como a vos. siempre. Y bueno, la semana que viene les traigo la respuesta a esta pregunta que me hiciste. Ahí está, sí, porque claro, uno, la verdad es que hoy por hoy muchos tienen gas natural, gracias a Dios, pero también todavía queda una tanda de vecinos que no lo tiene, o muchas casas que se alquilan y no cuentan con el servicio porque la gente no está habitándola todo el tiempo, entonces lo cree innecesario, no instalan el gas natural, pero hay gente que cuando viene a pasar un fin de semana lo primero que hace es apuntar a la calefacción eléctrica, a la querona, o viene algún otro tipo de artefacto y después, en muchos casos, después es el problema, ¿no? Después tienen que ir los bomberos. Así que muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno, ahí están entonces los consejos de la mano de los bomberos voluntarios de Santa Teresita. Este era un tema del que había que hablar porque la verdad es que hoy por hoy todos buscamos de alguna manera tener calentito el hogar y a veces podemos cometer terribles, pero terribles errores. Así que a tomarlo en cuenta. Hacemos una nueva pausa ahora en Teleos. Hay más noticias cuando volvamos.